El origen de estas representaciones no es otro que el del nacimiento de Jesús en Belén, población de actual Israel. Viene marcado por la palabra Navidad, del griego nativas, que significa nacimiento, en este caso el nacimiento de Cristo. El nuevo avivamiento de lleno chocaba con las antiguas tradiciones paganas, al mismo tiempo contradictoriamente influenciadas en origen por ciertas connotaciones de las mismas. Las grandes celebraciones paganas de los solsticios de invierno presentes en la mayoría de las culturas de antaño, y sobre todo las famosas Saturnadas romanas en honor al dios Saturno, y además la cual se solía celebrar en familia con intercambio de regalos, con ciertas similitudes a las de hoy día. Entre estas circunstancias y la falta de sincronización de las fechas de los grandes acontecimientos, por la diferencia de los distintos sistemas de calendarios de las diferentes culturas, caía en declive tal cultura o quedaba obsoleto el sistema de entonces y era reemplazado por otro diferente, sin corresponderse unos con otros. Esto hacía imposible marcar ninguna fecha en concreto. Estas afirmaciones solían pasar, aunque no lo afirmo de forma concreta. Todo esto y la necesidad de convertir fieles paganos al cristianismo, como fuera, para incrementar el desarrollo de las nuevas creencias, no era tarea fácil. Había que compaginar, conservando parte de la esencia de las antiguas tradiciones, con la nueva ideología cristiana. Toda una revolución social por aquellos tiempos, que levantaba ampollas y sublevaba bondades, derramando por desgracia mucha sangre. Lo que obligó a varias autoridades eclesiásticas de entonces, como Juan de Cristóbal, y hay rumores que también Constantino I, al cristianizarse, se vieron obligados a redactar la Navidad en las fechas de las festividades del solsticio de invierno. Una mentira piadosa o varias de una, que finalmente, si no lo hizo alguien antes, en el 350, el Papa Julio I autorizó ya de un modo oficial que el 25 de diciembre fuera la fecha del nacimiento de Cristo. Aunque no fuera verdad, solo para conseguir de mejor manera la conversión a la fe de los nuevos cristianos, sin dejar la práctica de sus tradiciones ya cristianizadas, sin olvidar el gran cisma que tuvieron contra el arrianismo y las corrientes divergentes que, catolizándolas en una sola, costó mucha sangre. Los descendientes de aquellos primeros cristianos sentían la necesidad de seguir los pasos de esta religión, que marcó un nuevo estilo de vida diferente al de aquel entonces. Más allá de los propios testimonios bíblicos escritos en forma de representaciones pictóricas y escultóricas, como demuestran diferentes hallazgos paleocristianos, como por ejemplo representaciones murales en las catatumbas romanas de Priscila, siglo II o III, no estoy muy seguro, y algunos bajorrelieves en iglesias y sarcófagos de piedra, etc. El Belén más antiguo que se conoce data del siglo III después de Cristo, en el monasterio alemán de Husen, y la primera representación española a principios del siglo IV en la Catedral de Barcelona, y muy diversas representaciones a lo largo de la historia, aunque no haya podido conseguir pruebas gráficas de ello, aunque sí que os puedo enseñar una representación más moderna en la Catedral de la Sagrada Familia, también aquí de Barcelona. Años más tarde, en la Navidad de 1223, Giovanni di Pietro Bernardotti, o sea, San Francisco de Asís, llamado así por su padre y su afición a las canciones trovadorescas de Francia, llamándolo Francesito, y demás por haber nacido en Asís. Se dice que mientras practicaban por la campiña de Reiti, le sorprendió el crudo invierno. Vestido de harapo, se refugió en la ermita de Grecio, aprovechando la gruta que allí había, y que le recordaba en cierta supuesta semejanza con el lugar donde naciera Jesús. Cuando meditaba en la paz de aquellos bosques el Evangelio de San Lucas, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el ministerio de nacimiento de Cristo, pidiendo primero permiso al Papa Honorio III, el cual se lo concedió, claro está. Construyó una casita a modo de portal de Belén, un pesebre sin niño, y llevó un buey, un asno de los campesinos. Con gran cantidad de heno, invitó a los pastores del lugar a participar en él, celebrándose así la primera misa nocturna de la celebración del misterio de la Navidad. Claro está, mucho más sencillo que lo que hacemos hoy día. La Navidad, hasta entonces, solo era una referencia del supuesto nacimiento de Cristo,
y en muchos lugares no se celebraba como tal, de esta manera, hasta que a San Francisco se le ocurre la manera de interpretar los textos de ciertos evangelios, dando cuerpo a una celebración que no se clasificaba así hasta entonces, interpretando los sagrados textos de unos supuestos hechos transmitidos de segundas a terceras o cuartas opiniones, aunque no demuestran mucha veracidad científica. Hoy día sirvió como punto de arranque que dio forma a una singular celebración eucarística, humilde y sencilla como era su costumbre normal por aquellas gentes, aunque tuvo una gran trascendencia en aquellos tiempos posteriores. El Papa Honorio III concedió indulgencias a todo el que asistiera a la ceremonia, y el heno que ocupó el pesebre sirvió para sanar a las personas y a los animales. Esto último no lo puedo autentificar, pues tiene, claro, evidencias más de leyenda que de veracidad. Ya sabéis cómo es la historia. La hermosa idea se propagó pronto por toda Italia y desde allí se extendería al mundo cristiano, sobre todo a España y Francia, países más de influencia cristiana. Nos fijamos de esta manera especial en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, el templo que custodia el pesebre más antiguo del planeta. La idea fue del Papa Girolamo Marci, o sea, Nicolò IV, que fue el primer Papa franciscano de la historia, quien en 1288 encargó al escultor y arquitecto urbanista Arnolfo di Cambio una representación escultórica a tamaño natural de la representación del Sagrado Misterio de Belén, dando pie de arranque a muchas iniciativas plásticas de figuritas de todos tamaños, gustos y modelos, que cada población o individuo interpreta según las formas típicas de su zona, reinterpretando el misterio a la manera de cada costumbre, adaptándolo a la arquitectura y las formas tradicionales del vestir y gastronomía y demás, según las épocas históricas y las costumbres propias de los diferentes lugares y países, y a la fantasía de innumerables artistas de todos los tiempos y condiciones, como podemos ver parte de numerosos ejemplos, de toda una industria de belenismo, tanto profesionales como aficionados. Surgiendo muchos montajes caseros, dependiendo de las circunstancias, medio y espacio. Podían ser sencillos o monumentales, complicados, como vemos un pequeño resumen de los mismos. Sorprende el Belén de conchas realizado por Nicasio Núñez, que vi un día por la tele y tuve la suerte de rescatarlo para vosotros de YouTube. Aunque la imagen sea de mala calidad, merece la pena verlo, solo para admirar el trabajo y la constancia que durante años ha tenido este hombre y tiene de ir elaborando y agrandándolo poco a poco. No sabe qué hacer sin dedicar el curioso Belén que hemos encontrado en el barrio de Bellavista, en Sevilla, lo ha hecho un vecino. Fíjense, más de 300 figuras, todas realizadas con conchas de mar y además en movimiento, Salva. El Belén, Blanca, más curioso que yo, por lo menos, en los años que llevo en Andalucía Directo he visto. Te puedo asegurar, Blanca, que esto es una verdadera obra de arte, todo lo que ha hecho Nicasio desde hace más de 35 años, un Belén con más de 300 figuras, todas en movimiento y, atención, todas realizadas con conchas, con coquinas, con almejas, que él mismo ha ido recogiendo de playas, por ejemplo, como Marbella, donde él trabajaba como albañil. Fíjate la cantidad de curiosas y figuritas que tenemos por aquí. Bueno, todos son detalles. Yo le decía antes a Nicasio, si ya te lo voy a presentar. Fíjate, pues él, sobre todo me decía, Salva, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, porque son más de 35 años. Te lo voy a mostrar todo con detalle, Blanca. Aquí prácticamente nos quedamos sin palabras para definir todo lo que estamos viendo. Pero antes de nada, fíjate, una cosa, vamos a retroceder en el tiempo, Blanca, te muestro este periódico. ABC del año 1977 se anunciaba ahí, feliz año 1978, lo estás viendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay una fotografía en la que vemos el Belén de Nicasio cuando comenzaba ya a trabajar en este hobby tan particular. Ahí tienes a Nicasio y han pasado algo más de 30 años. Aquí está Nicasio con nosotros. Muy buenas tardes, Nicasio. Buenas tardes. Y de entrada, enhorabuena.
acérquese un poquito por aquí con nosotros porque yo se lo estaba comentando a Blanca, que me quedo, Blanca, sin palabras, sin calificativos para definir lo que estamos viendo aquí. Vamos a seguir recreándonos, si te parece. Antes de comenzar, Blanca, mira, este es el taller donde Nicasio trabaja y él se ha querido autorretratar. Se ha por así puesto en el decirlo. Belén también, claro. Sí, porque él tiene arriba el tallercito con su trompo, con su maquinaria para retocar todas las conchas. Vamos a ver todos los detallitos. Fíjate qué curioso que él ha empezado con figuritas muy pequeñas algunas. Tenemos que decir que ha metido una maquinaria bastante sofisticada porque él quería que todas las figuras tuvieran un mecanismo muy real, ¿verdad, Nicasio? Sí. Usted Todas tienen. más de 35 años trabajando aquí. Sí, más de 35 años, mucha dedicación y mucha paciencia. Vamos a dar un paseito por aquí, Nicasio. Blanca, te comento una Pues yo cosa. me quedo Hace como un alucinada, par de que años, allá donde Sí, sí, miremos, es que- Salva, vemos un detalle que merece la pena comentar y pararse. todos son detallitos. Mira los patitos, Blanca, Sí. ¿qué te parece? Dando vueltecitas aquí, bueno, podríamos estar aquí un día entero. el programa, de hecho, yo te creo. digo, sí, de hecho te digo, Blanca, que hace algo así como 2 años, Sí. se acercaron por aquí, por la casa de Nicasio, en Bellavista, unos ingenieros. ¿Y qué le dijeron, Nicasio? Nada, que esto era una obra de arte y que ellos no se atrevían a montar esto. Que para hacer un coche, que son muchos Hay ingenieros, ¿verdad? Muchos ingenieros y para hacer esto he sido yo, solo. Nicasio, Blanca, él es extremeño, pero se vino muy chiquitito aquí Buena a tierra. Sevilla. Tiene buena tierra, tiene 6 nietos y algo que me ha llamado mucho la atención, pues los nietos y los amigos de los nietos y muchos colegios de Sevilla, cuando llega la Navidad, ¿qué pasa? Claro, Pues eso te nada, iba yo a que vienen preguntar. allí, en casa se vuelve colegio y colegio. ¿Está abierto Aquí al público? 200 niños, Salva. 300 niños, yo qué sé. Pues mira, me pregunta Blanca, Nicasio, si está abierto al público y ya le podemos decir a Blanca que los colegios Blanca Ajá. de Sevilla, cuando llegan estas fechas, se acercan por aquí. Así que tiene que ser una imagen bastante curiosa también ver a muchísimos niños entrando por la casa de Nicasio. Bueno, en mi casa es para todos los colegios. Porque Podemos vienen decir- los directores del colegio y mi mujer se anota el día que van a Nota venir. el día y todo. Claro. Bueno, Blanca, pues tenemos que seguir viendo este curioso Belén. Después Nicasio nos tiene que contar los instrumentos que utiliza sí, sí. para confeccionar todo esto. Volvemos enseguida. Queremos ver absolutamente todos los detalles, así que no se lo pierdan. Unos minutitos, publicidad y rápidamente estamos de vuelta. Pues nuestro Belén de esta tarde, con el que inauguramos además la temporada de Belénes, y no lo podíamos haber hecho de mejor manera, con el Belén de Nicasio, muchísimas horas de trabajo, Salva, las que lleva este Belén hecho con conchas, todo el movimiento, más de 300 figuras. dando pie a un sinfín de asociaciones belenistas más especializadas, mayormente en la parte oriental de España, y sobre todo en Andalucía. Hay que ver qué arte que llevan en las venas estos andaluces. En estas zonas es donde se suelen encontrar las más importantes de España. Como comentaba anteriormente sobre la fantasía artística, esta no tiene fronteras por su originalidad tradicionalista, creativa, progresista, abstractista y modernista, yendo mucho por libre de una forma demasiado licenciosa, dando ambientaciones demasiado extrañas, raras o muy modernas, que representan poco a poco el purismo tradicional navideño.
De mis recorridos fotográficos por mi Segovia natal, he captado algunas representaciones curiosas, de las cuales os puedo mostrar algo. En las salas de exposiciones del Torreón de Lozoya, de la antigua Caja Segovia, un resumen de dioramas y demás de algunos de estos mejores belenistas. El monumental y tradicional nacimiento de los trabajadores de la Diputación, que montan todos los años en el patio columnado de la entrada. Entidades religiosas, como unos voluntarios que montan otro gran Belén en los salones de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. En la parroquia de mi barrio, Santa Teresa de Jesús, montaron 2 años seguidos un belenista aficionado, un curioso y atractivo Belén de aires bastante orientales. Como hemos crecido demográficamente más, antes estábamos bajo la jurisdicción del barrio del Cristo del Mercado, desde donde hace 2 años se muestra un sorprendente Belén monumental, ambientado en detalles antiguos de la Segovia antigua y del mismo barrio de antaño, que lo montan un grupo de voluntarios dentro de la feligresía del barrio. Fue lo que me influenció a realizar este complicado documental, con el objeto de que se pudieran ver las fotos que hice, ya que merece la pena su gran labor. Los radico mayor cantidad de imágenes y al mismo tiempo voy más allá, remontándome hasta los orígenes de todas estas circunstancias.
Como no albergamos en casa mucho espacio y mi madre no es muy amiga de montar más parafernalias que pudiera estorbar más allá de las necesarias, montamos un pequeño arbolito y poco más. Que poner un Belén sí que me hubiera gustado, pero ni pensarlo, no había espacio para albergar más trastos. Al llegar la era informática, con los correos, las redes sociales, no habiendo perdido esta afición por los belenes, lo que hago es diseñar tarjetas navideñas y además para felicitar a mis amistades de mi entorno, y de las cuales os enseño una muestra. Por lo que usaron su representación como elemento de predicción, considerándose, por tanto, el pesebre un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y las restantes órdenes franciscanas. El montaje de los belenes por Navidad se consolidó con la tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa al principio como práctica eclesiástica, como podemos ver algunos ejemplos antiguos y más posteriores. Luego lo practicó la aristocracia y finalmente todo el pueblo. En 1465, en el Renacimiento, se funda en París la primera empresa fabricante de figuras de Belén. En Alcorcón se creó también el primer taller belenista peninsular, en 1471, y tenía influencias de Inglaterra, que no llegaron al taller belenista hasta 1501. A partir del siglo XV, se generalizó la costumbre del Belén en todo el mundo cristiano, principalmente católico. Como un gran ejemplo artístico, los famosos belenes napolitanos, de gran fama internacional, de los cuales podemos ver una pequeña muestra. El tercero en producir figuras belenistas fue la República de Siena, en 1475, de estilo renacentista. El cuarto país en crear figuras belenistas fue Portugal en 1479. La primera fábrica se encontró en Lisboa, fue quemada por fanáticos martinistas, una especie de logia. En 1835 nace de esta manera el belenismo, o sea, el arte de fabricar belenes. Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuras belenistas fueron quemadas, debido al rechazo a los iconos por relacionarlas con costumbres paganas. En 1601 se hizo un decreto, la Belén, orden fundada por Pedro Betancourt, y quien no lo cumpliera serían condenados a muerte. En el siglo XIX, con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levanta esta condena. En España, a mediados del siglo XVIII, el rey Carlos VII de Nápoles pasó a ser rey de España como Carlos III. Importó esta costumbre y de ahí promovió la difusión de nacimientos entre la aristocracia del Imperio Español, trayéndose el mismo a España un Belén napolitano, llegando posteriormente a la práctica popular de toda España y también la América. Actualmente este Belén se le puede ver todavía en el Palacio Real, aunque no lo aseguro muy bien, el llamado Belén del Príncipe. Desarrollándose así emblemáticas ferias de Navidad, se pueden encontrar cualquier artículo imaginable o inimaginable relacionados principalmente con la Navidad. Por ejemplo, la Feria de Santa Lucía, en Barcelona, de venta de figuritas y objetos para el Belén. Existen por lo menos desde 1786. Cataluña y Murcia y Madrid, durante el siglo XX, eran centros donde se fabricaban más de 400 millones de figuras de Belén. También en Madrid mismo, en la Plaza Mayor, se puede visitar otra curiosa feria de este tipo.
de las diversas que hay esparcidas por el mundo cristiano, principalmente en las capitales grandes europeas. Es interesante destacar que en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, en España, en donde primero se tiene constancia en este país de que se expuso de forma pública en una casa particular y fuera de lo que es un templo, un portal de Belén para disfrute de todos los vecinos. Ocurrió en el siglo XVII en el domicilio de la familia Lécaro, en la calle San Agustín de este municipio, edificio que hoy alberga el Museo de Historia Tenerifeño, en el que se conserva este precioso Belén procedente de Génova, en Italia, que se muestra a los visitantes, pero por razones del derecho de imagen, supongo, no he encontrado testimonio gráfico del mismo, ya que para preservar esto en muchos casos prohíben la práctica de la fotografía. Asimismo, fue el santo tenerifeño San José de Betancourt, franciscano y fundador de la orden belenita, y también en el siglo XVII fue uno de los principales precursores del belenismo en tierras americanas, descubiertas por los españoles, muy parecido al fundador de la orden franciscana. En el siglo XVIII, en América, tras la disolución por orden papal de la orden de los jesuitas, los franciscanos ocuparon su lugar y usaron el Belén como método de evangelización. Allí son habitualmente anacrónicos, o sea, fuera de su tiempo, ya que incluyen animales y plantas americanas que en Palestina y en otros sitios de estos no se conocen en tiempos de Jesús, como guajulotes, especie de pavo común, magüeys, que es de la familia de las pitas, y lo que conocemos en España como chumberas, lo llaman nopales, pero que recuerda el carácter rural de la escena. Esta peculiaridad se debe también a que en parte en Latinoamérica está situada en el hemisferio sur del planeta. La Navidad allí coincide con el solsticio de verano, lo que el clima y los productos agrícolas sudamericanos son muy diferentes a los europeos y palestinos. Con la celebración sencilla de la representación escénica del misterio del nacimiento, aparte de las representaciones pictóricas y escultóricas de piedra o figurillas, con que aquella misa de San Francisco de Asís, si no hubo otra que sepamos anteriormente. Se dio inicio a muchas basadas en el mismo principio, de muy distintas formas. Más allá de los rezos, misas y cánticos religiosos, se pretendía practicar también la fe pura, reproduciendo por medio de representaciones escénicas, en principio sencillas, con la evolución de los tiempos, ya en forma de grandes montajes teatrescos, con disfraces emulando las ropas originales, con aire de espectáculos vivientes, festivos y demás, para interpretar las vivencias más emblemáticas de la vida de Cristo, el modo en que nació, por donde anduvo, lo que hizo, o comió, o hizo comer, hasta su supuesta muerte en la cruz, de lo cual no hay documentación escrita que avale ni dejó personalmente ningún escrito. Bueno, esto que estoy diciendo no quiero decir que sea mentira. Estos hechos que señalo, solo quiero decir que la documentación al respecto que nos ha llegado es muy floja y científicamente no se sostiene en muchos casos. De esta forma nos figuramos que nos acercamos más a Dios y nos olvidamos de la sencillez, la humildad y demás enseñanzas que el propio Jesús trató de enseñarnos, y la esencia de las cuales las hemos olvidado, enredados en una vorágine de acontecimientos festivos
con unos sentimientos y una alegría ingenua que se ve nublada por las mentiras, contrastes y desigualdades, sobre todo con aires de espectáculo y parafernalia comerciales, folclóricas, dejando atrás las humildes y sencillas enseñanzas religiosas, sufriendo una cierta decepción más o menos grande cuando te haces adulto y descubres que no es verdad. En nuestros días, el recuerdo de esta primera celebración de San Francisco de Asís, aunque no en todos, pero sí en muchas parroquias, se realizan representaciones del misterio con niños, principalmente de los grupos de catequesis, y en otros sitios ya agrupaciones culturales de barrios, pueblos, etc. En España principalmente, en Andalucía, sin desmerecer también los de otras zonas, realizan montajes visuales y teatrales muy coloristas para celebrar y recordar el nacimiento o la muerte de Cristo, según toque, en forma de representaciones en vivo de tiempos navideños o en Semana Santa, de Belenes vivientes o de la muerte de Cristo, según las costumbres tradicionales locales y gastronómicas de cada lugar, principalmente en España. El origen de la fiesta se celebra antiguamente era la Pascua de Epifanía, el 6 de enero. Trata del pasaje de los Evangelios de la adoración de los Reyes Magos en el portal de Belén al Niño Jesús. La definición de llamarles reyes partía de la región española de Castilla, digo, en base a la influencia popular de la monarquía en los tiempos medievales, que me suena haberlo oído por ahí. Se afirmó que eran también 3, que si traían regalos a los niños, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta, son cosas que se oyen por ahí. Ni siquiera cuántos eran, se supone que eran astrónomos o sacerdotes de otras religiones paganas, que esto es más lógico, estudiosos de los misterios de las estrellas o ambas cosas. Claro está, esta clase de personajes misteriosos eran tomados por muy sabios, magos, y dada su relevancia, hasta por rey. Ya en los tiempos modernos se lanzaron rumores de un posible origen con el pueblo de los tartesos, que se venían de ahí, situados en el litoral atlántico de España, en el sur. No se puede afirmar nada en concreto. He descubierto, ya se sabía, que Federico Barbarroja entregó al cardenal de Colonia un sarcófago con uno de los cuerpos. Lo que no sabía, y he oído hace poco, que resulta que eran 3. Esta historia desde luego es muy regular. Ya la tradición nos dice otra cosa, y los hallazgos y las investigaciones nos descubren cosas diferentes. No eran magos ni mágicos, sí eran sabios o estudiosos, pero personajes tan misteriosos sean tomados por tales, envueltos en una vorágine de leyendas nada de veraces. La supuesta entrega de regalos por los misteriosos personajes se ha mezclado con la tradición pagana de antaño. Parece que la palabra aguinaldo viene del francés, cuando en algunas aldeas galas, el pueblo en ocasiones de fiesta pagana, por el solsticio de invierno, gritaban «al muérdago, al año nuevo», que en francés venía a ser aguinald an neuf, que transformado en español es la palabra aguinaldo. Los druidas galos subían a los árboles para coger muérdago que vendían al pueblo con supuestos poderes curativos, lo que les proporcionaba unos pingües beneficios. Esa tradición se mantuvo hasta finales del siglo XVI, cuando fue abolida por la Iglesia Católica. La tradicional costumbre de entregarse regalos en las familias entre amistades cercanas en el solsticio de invierno, con el paso del tiempo, estos regalos se les denominó el aguinaldo, que también lo solían regalar los patronos en algunas empresas a los obreros, costumbre que al menos en España ha ido un poco en declive con la crisis. Con que no les regalen un buen despido, van que arden. También se incorporó a la fiesta de la Epifanía, inventando que los Reyes Magos traían regalos y juguetes a todos los niños del mundo, basándonos en la famosa entrega de unos simbólicos regalos al Niño Jesús. En el siglo XIX, esta fiesta se interpretaba en el misterio de los Reyes Magos en forma de teatro, que de ahí pasó a convertirse en procesiones cabalgatísticas. De lo que es curioso, en el Madrid de 1844, grupos de aguadores, mozos, de cuerda, modorros con ganas de juerga, y con esta excusa para echarse unos tragos de vino, principalmente de origen asturianos y gallegos,
portando una escalera y embadurnados de negro, vestidos de diferentes colores, parecidos a los payasos de circo, aunque más cutres. Arrastraban y embaucaban a otros amigos y demás que quisieran llevarse con ellos a un engaño gamberro seguro, de ir a escalera en mano a recibir a los Reyes Magos, en plan de comparsa estartalada, de carnaval barato, o una macabra inocentada gamberra, con teas encendidas, haciendo ruidos horrorosos con latas y demás, entre taberna y taberna, uniéndose a ellos un grupo de mujeres, claro está, ebrias, con alegría y euforia. Sí, pero preparando muchos alborotos y algún disturbio que otro. Más o menos grande, llegaban a las puertas más emblemáticas de la ciudad, y desde la escalera que llevaban, el gancho que se subía arriba gritaba: ya les veo, que viene la comitiva, que ya vienen. Mentira, cochina, nunca llegaban. En principio, esta mascarada acababa a las 9 de la noche, pero cada vez se fue alargando más, se iba alargando hasta las 12 o más, dando ya más trastornos que alegría. De esta manera que las autoridades en 1882 prohibieron tales celebraciones, bajo la pena de multa, de no ser que sacaran una licencia por 5 pesetas, de las de antes, que suponía ya un pico. Ya cada vez se unía menos gente, fue declinando la audiencia, hasta que dejaron de practicarse tales disparatadas algaradas. En Barcelona, de 1855, se celebró la primera cabalgata de Reyes, con motivos benéficos de entregar juguetes a los niños pobres y demás. De esta manera, la famosa gamberrada de la escalera fue sustituida por una cabalgata más seria y romántica, con motivos altruistas de cara a los niños, extendiéndose la costumbre por toda España y algún país más. Como siempre pasa, de una celebración sencilla pasamos a toda una vorágine de lujo y esplendor, dejándonos llevar y olvidándonos cada vez más del auténtico espíritu. En el sur de España hay un tipo de cabalgatas que introducen un Belén viviente en estática en su itinerario. Resulta sorprendente verlo, reproduciendo los antiguos hechos que marca el Evangelio, mezclándolos a su manera, con hechos históricos que se apartan un poco o mucho de los primeros orígenes, sobre todo metiendo su tradición antigua o contemporánea de su forma de vivir, costumbres gastronómicas, etc., que no tienen que ver mucho o nada con los auténticos hechos, que vaya usted a saber si fueron reales o como fueran. Las cabalgatas actuales sí pueden resultar bonitas, pero ya es una pasada, y hasta cansa un poco. Qué lujo barroco recargado, mucha artificialidad fuera de lugar, perdiendo el sentido romántico y religioso de la sencillez y la humildad. Apadrinadas por la industria y el comercio, se convierten más bien en cabalgatas publicitarias, añadiendo elementos raros de la literatura, el cine y la televisión. Personajes extraños, como las fuerzas imperiales de la Guerra de las Galaxias. Anda, que cuando lo vi en la tele se me pusieron los pelos de punta, más que cuando me levanto de la cama. Desde luego, no serio este cementerio, como diría Mecano. Bueno, debió de ser que la productora convino con el Ayuntamiento de Madrid promocionara nuevas entregas, por motivos publicitarios, aprovechando una audiencia multitudinaria que nada tiene que ver con la Navidad. Lo que importa es ir de bien y estar en paz y armonía, si se puede, y construir el Belén, no ir a montar el Belén, como en la película Paco Martínez de Soria. Ante todo, tratarnos de olvidar de los problemas y pasar unas buenas fiestas.